Fíjense más o menos, este es un riñón más o menos normal, fíjense. Tiene forma de un frijol o de una habichuela. Dice que tiene una porción convexa y una porción cóncava. En la cóncava es donde está el ilio renal, donde está la arteria renal, la vena renal, ¿verdad? La grasa del seno renal. Y él está envuelto en esto. ¿Qué será esto que está acá? Cápsula. La cápsula. Esta es su cápsula, ¿verdad? Es su cápsula que debería desprenderse fácilmente. Como ustedes ven aquí, esto es normal. Cuando la cápsula no se desprende fácilmente, ¿qué pueden pensar ustedes? O sea, si a mí me cuesta, hay fibrosis. Hay fibrosis. Es decir, hay procesos fibróticos que hicieron que la cápsula se adhiera. ¿Cuál es el proceso fibrótico más común que hace que la cápsula se adhiera y cuesta sacarlo? Un proceso fibrótico que lleva fibrosis. ¿Qué dice el amigo? Crónica. Una pielonefritis crónica. Las pielonefritis crónicas. Entonces vamos a ver cicatrices, vamos a ver fibrosis, y eso hace que la cápsula se despegue con dificultad por la fibrosis. Ok. Cuando lo cortamos, vemos dos zonas. Esta zona que está justo debajo de la cápsula, que es la corteza, y estas son las pirámides renales, o las pirámides de ¿qué? De Malpighi. Las pirámides, que es la médula. Fíjense qué bonito, aquí se ven los cálices menores. Estos se reúnen y forman los cálices mayores. Entonces aquí tenemos cálices menores, cálices mayores, y estos se reúnen y forman la pelvis, que se continúa con el uréter. Bueno, más o menos para que vean un riñón más o menos normal. ¿Qué pasa cuando nacemos sin un riñón? ¿Cómo se llama eso, amiga? Cuando nacemos sin un riñón. ¿Cómo se llama eso? ¿Qué dice la amiga? Eso es agenesia renal. La agenesia renal, que es compatible con la vida, es la unilateral, porque la agenesia bilateral es incompatible con la vida. El riñón, amiga, debe ubicarse en la región retrolumbar, más o menos entre T1 y T2. ¿Qué pasa cuando el riñón está abajo en la pelvis? ¿Cómo se llamaríamos ese riñón? Es un riñón ectópico, porque está en un lugar que no le corresponde. Él debe estar, por el teórico, más o menos esta zona, más o menos por acá, ¿sí o no? Más o menos por acá. Pero si está en la pelvis abajo, es un riñón ectópico, fuera de su lugar. Ajá. Y cuando el riñón está unido acá abajo, con el otro riñón, ¿cómo se llama eso? Créanme que yo sé, pero se me olvidó. Riñón en herradura. Normalmente se unen los polos de abajo, pero es muy poco. ¿Pero cómo se llama ese polo de abajo? Polo inferior. Exacto, se unen por los polos inferiores. Riñón en herradura. ¿Podemos vivir con un riñón en herradura? Si no hay otro problema, no hay problema. Podemos vivir con un riñón ectópico. Si no comprime, si no está comprimido con otra cosa y está tranquilito, ahí podemos vivir. ¿Y el uréter va a estar normal? No, ahí va a ser el problema, dependiendo cómo esté el uréter. Ahí es donde va a estar el problema, porque si el uréter está doblado, va a haber problema entonces. Y fíjense que genéticamente podemos encontrar estas dos malformaciones. Vamos a ver si ven la diferencia entre esta y esta.
Vamos a ver, ¿qué diferencias ven? ¿Cómo eso puede ser un riñón? Eso era un riñón. El tamaño, la acumulación El de tamaño. quistes, Ajá. los quistes son de distinto tamaño, Y son dife- más pequeños. Ajá, más pequeño. La superficie aquí no está tan llena Aquí de quistes, está lisa. Resucitó la mujer, ¿no? De que la congénita. No le gusta. La congénita no le gusta. Bueno, fíjense, ustedes lo han dicho bien, fíjense la diferencia de tamaño. ¿Poliquístico? Eso es poliquístico. Ok. Y esto también es poliquístico. ¿Y por qué así? Ajá, pero ¿cuál es la diferencia? Ya lo dijeron. El tamaño. Aquí hay diferentes quistes, diferentes formas, diferentes tamaños. Fíjense cómo hay destrucción total del parénquima renal. O sea, esto no sirve para nada. No sirve. Se me estropado. Y fíjense, este riñón es más pequeño, los quistes son más pequeños, todavía se reconoce parénquima renal, o sea, un riñón que todavía es funcional. Entonces, ambas son enfermedades poliquísticas, sí, poliquistosis renal. Esta la llamaríamos dominante o recesiva. Esta la llamaríamos dominante y esta sería la recesiva. Esto es lo que llaman el riñón en esponja. Se parece a una esponja de lavar platos. Riñón en esponja. ¿Cuál se ve más en niños? ¿Esta o esta? En esponja. Este se ve más en niños. Esto se ve más en adultos. Esto se ve sobre todo en niños. En niños. Y esto se ve en adultos. Esto se ve en adultos. Ok. Entonces fíjense. Y el pozo lo tiene ya. Allá El tiene hilo. 2 piezas de esta, ¿o no? Este es el Búsquenle hilo, la foto. profe. No. Este es el hilo. No se rellena, conoce nada. Ahí es difícil. Ahí es como difícil ya. Ahí se perdió toda la relación de la anatomía y todo. Vean, busquen la foto para que vean. Busquen la foto que tomaron. ¿De ahorita? Claro. No, ¿Cuál de todas? del semestre pasado. O sea, pensé que era en internet. Ajá, ahí está. Ahí está. Ese es ese. Ah, dale. Busqué este. Tienen que estar ahí. ¿Lo ven? O le pone, a un grupo le pone este, a otro grupo le pone este. No, Es este. este, ajá. ¿Y el otro? Ay, aquí está. Exacto. Bien. Ok. Entonces, ese órgano puede sufrir infecciones. ¿Cómo se llaman esas infecciones de manera general? La infección del riñón. De manera general. ¿Cómo se llama? ¿Qué dice la amiga ahí atrás? ¿Qué dice la amiga? Se llama pielonefritis. 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 Y la vamos a clasificar como ustedes conocen la clasificación de las inflamaciones agudas y crónicas. Agudas y crónicas. Ajá, vamos a empezar con las agudas. Primero que todo, vamos a empezar primero con los gérmenes. Sea aguda o sea crónica. ¿Cuál es el germen más común que produce pielonefritis? Estreptococcus. Que son los entéricos. Los entéricos. Entonces, Coli, Escherichia coli, Klebsiella, Y salmonella. Proteus, ajá. Pero sobre todo, de todas maneras, es la Escherichia coli. Esa es la que lleva la batuta. Ah, ok. La Escherichia coli. Sobre todo, la Escherichia coli es la que lleva la batuta. Ok. Ajá. ¿Cómo reconocemos un riñón que está con pielonefritis aguda? Macroscópicamente, ¿qué le verías? La cápsula está adherida. No, porque estamos hablando de un proceso agudo. Eso es crónico. Agudo. Y eso sería crónico, como él lo dijo. Crónica. puede ser por la inflamación supurativa. Exudación. Puede haber exudación, o sea, puede haber pus, Fibrinoso. Fibrinopurulento. puede haber fibrina, ajá, puede haber pus. Es decir, puede haber una inflamación aguda fibrinosa, purulenta, fibrinopurulenta, serosa, si es líquido, ¿verdad? Ajá, pero el riñón, ¿cómo va a estar en tamaño y en peso? Está inflamado,
¿sí o no? Está edematizado. Ajá, ¿de qué color? ¿De qué color? Es agudo, proceso agudo. Rojito. Entonces, todo proceso inflamatorio agudo, hay hiperemia, ¿sí o no? Está rojo la zona, caliente, eritematosa, ¿verdad? Edematosa, por el proceso inflamatorio. Y en la biopsia, ¿qué vamos a ver? ¿Qué célula? Vamos a buscar que nos confirman el diagnóstico de que es agudo. Los polimorfos nucleares neutrófilos. Los polimorfos nucleares neutrófilos. Ajá, amiga. ¿Y qué factores predisponen a este proceso? Porque a un paciente le puede dar una pilonefritis aguda. O a cualquiera le puede dar. Tiene que haber factores predisponentes. Factores predisponentes. Consumo de agua, de líquido. Las mujeres están más predispuestas. Una obstrucción Las infecciones urinarias. Las infecciones urinarias predisponen. urinaria. Uno, La obstrucción. obstrucción, es decir, la presencia de cálculos, de litiasis, de piedras, de cálculos. ¿Por qué? Porque una piedra, un cálculo en el uréter, por ejemplo, el uréter, la orina se estanca, no avanza y eso sirve de qué? De medio de cultivo, Las infecciones urinarias, ¿por qué? Vamos a ver, ¿cómo podemos explicar que una infección, por ejemplo, en la vejiga, una cistitis por Escherichia coli, ¿cómo puede llegar eso hasta allá arriba? Asciende por el Tiene que tener el paciente una condición que es el reflujo vésico-ureteral. Tiene que haber reflujo, o sea, la orina regresa. Recuerden que la orina baja por los uréteres, ¿o no? Sí. Y llega a la vejiga urinaria, ahí hay un esfínter en cada uréter, ¿o no? Sí. Desemboca y ahí se cierra. ¿Qué pasa cuando no se cierra adecuadamente? Motea. La orina puede retroceder, ascender. ¿Y qué se lleva con ella? Las bacterias. La Escherichia coli llega allá y por eso puede producir pielonefritis aguda. ¿Qué otra forma piensas tú? Que no sea la por ascenso, la forma hematógena, es decir, por diseminación hematógena. Es decir, que hay un foco infeccioso en otra parte y viaje la bacteria. Ahí sí se puede aplicar lo que es el Streptococcus pyogenes y el Streptococcus aureus. Sí. Muy raro. Muy raro. Okay. Generalmente son gérmenes, como dijeron ella, enterobacterias o gérmenes gram negativos. Son generalmente. Bien. Okay. Ajá. ¿Y qué características va a tener ahora ese proceso crónico? ¿Qué va a pasar con ese proceso? Ajá. Bien. Linfocitos, ¿qué más? Bien. Cicatrices, eso es muy importante, cicatrices. Bien. Fibrinoso no, porque recuerda que fibrina es agudo. No, y vas bien. No le embarréis porque vais bien, vais muy bien, ¿verdad? Fibrosis, la cápsula no se desprende con facilidad, ¿verdad? Muy bien. Lo dijiste muy bien, muy bien. Microscópicamente, porque ella dijo todo lo macro, ahora microscópicamente, ¿qué vamos a ver en ese proceso? Bueno, ya ella adelantó algo, ella dijo que histocitos, que plasmocitos, que linfocitos, Vamos a ver colágeno. fibrosis, ¿qué más? ¿Qué más vamos a ver? ¿Qué otras cosas podemos ver en ese proceso crónico? Y que da la pauta, dice, no, esto es crónico porque tiene, además de lo que hemos nombrado, estas cositas. ¿Qué otras cosas escucharon por ahí? A ver, ¿quién sabe? Si no saben, digan y ya no sabemos. ¿Saben o no saben? Lo que han dicho está bien, no estoy diciendo que está mal, no estoy diciendo que está mal, pero hay otras cosas que dicen, que nos dicen, soy crónica, además de la fibrosis, además de los linfocitos, los plasmocitos, los histocitos,
¿Qué otra cosa podríamos decir? O sea, hay como secreción, por decirlo así. No, la secreción más bien habla de agudo. De agudo. Ok. No, ya la necrosis es más algo agudo. Tiene que ver con los túbulos, tiene que ver con los glomérulos. Esclerosis. ¿Ah? Glomeruloesclerosis. Glomeruloesclerosis. Muy bien. Glomeruloesclerosis. Va muy bien, doctora. Va muy bien. Muy bien. Doctor, no habla y después quiere que le pongan 5. Eso es mentira. Después quiere que le pongan 5. Eso no. Le voy a poner 5 entre 2. Ah, La doctora estaba calladita, pero habló. ¿Y qué le pasa a la amiga? ¿Qué le pasa? Me tiene miedo. Yo sé qué voy a hacer. Ponete para acá, porque me tiene miedo. A ver si así habla. Ya me tiene miedo, ya cree que me la voy a comer. Pues sí, estoy gordito, me digo, pero no soy caníbal. no. De compañero. Ajá. Ajá. Ella dijo el glomeruloesclerosis. Ahora decimos vamos en los túbulos. Para decir que es crónico. ¿Qué le pasa a los túbulos? Tuberculosis. Sí, exacto. Estamos ríos. Tubuloesclerosis. Porque ella dijo glomeruloesclerosis. Yo iba a decir eso. Pero Ajá, ¿qué le pasa a los túbulos? ensanchado. Al contrario. Está. Se vuelven ¿Será que chiquitos. está Se vuelven chiquitos. ¿Cómo se llama eso? Para que se salve. ¿Cómo se Parecido llama a eso? esclerosis. Se vuelven chiquitos. Chiquitos. Tenóticos. Micro. Se hace. ¿Se qué? Se atrofia. Entonces, ¿cómo se llama? Ajá, ¿cómo se Atrofia llama? del tubo Ajá. renal. Ajá. ¿O atrofia? Tubular. Atrofia tubular. Atrofia, el tubo se vuelve pequeño, y eso se llama atrofia tubular. Ajá, mi amor. Profe, y eso lleva a una insuficiencia. Claro, ya va, pero tampoco así. No lo estás matando. Tampoco lo vas a matar de una vez. Claro, pues, pero así es. comienza. Claro, así comienza la insuficiencia renal, claro. Ajá, mi amor, ve. Vos tenés el tubo, ¿verdad? El tubo se vuelve pequeño que se llama atrofia. Pero en el tubo se deposita un material rosado. Material rosado. O sea, imagínate el tubo y un material rosado aquí, proteínáceo, aquí. Y da el aspecto de una glándula del cuerpo. ¿Cuál será? ¿Se parece a algo? Se parece a algo de una glándula de un cuerpo, donde hay células y adentro hay un material rosado. En una glándula del cuerpo se ve eso. O sea, se parece, no es eso. Repito, el tubo es pequeño, o sea, el tubo está formado por células cúbicas pequeñas y en el centro hay un material rosado, eosinofílico. Se parece a algo de una glándula endocrina. Se parece a la tiroides. Entonces, claro, no es tiroides. Entonces se va a llamar tiroidización. Es decir, se parece a lo que pasa en la tiroides. ¿Qué serían las células del tubo? Serían las células del folículo tiroideo. ¿Y qué sería el material rosadito? Sería el coloide. Claro, eso no es coloide. Yo no estoy diciendo que eso es coloide, que se parece. Y por eso se llama tiroidización. O sea, se parece a la tiroides. ¿Por qué se parece a la tiroides? Porque, ¿cómo es un folículo tiroideo? Células cúbicas y en el centro que vemos el material coloide, donde están las hormonas tiroideas. ¿Eso produce algo? ¿Ah? ¿Eso tiene una producción también? No, ahí lo que No, va a haber es proteína. En el riñón va a haber material proteínáceo. Entonces, ¿cómo se parece? Por eso se llama tiroidización. Entonces, fíjense que glomeruloesclerosis no es tubuloesclerosis, es atrofia tubular. Tiroidización. Todo eso son, además de la fibrosis, además de los linfocitos, de los plasmocitos, de los histocitos. Todo eso es a favor de pielonefritis aguda o crónica. ¿A favor de qué? Crónica. Crónica. A favor de un proceso crónico. Y es verdad lo que dice la amiga.
Si eso sigue progresando, va a llegar a insuficiencia renal. Pero, profe, esa atrofia tubular es consecuente de la glomerulonefritis. Esclerosis, de la tiroidización, del proceso inflamatorio crónico, de la fibrosis. Exactamente. Ajá. No, ella contestó muy bonito. Sí. Bien, contestó muy bien. Como si fuera una patóloga. Vamos a devolverle la SIDA. Por Vamos. la maldad. Sí, sí. Por la maldad. Nada más que la maldad. No. Ajá. Ajá. ¿Qué parece? ¿Qué pasa con ese riñón? ¿Se lo ve normal o anormal? Está muy hueco. Es como Ajá, pero ¿está normal o anormal? anormal. Totalmente Anormal. anormal. Compáralo. Compare. Este es uno normal. Y este. Ajá. ¿Qué le pasó a ese riñón? Profe, ese Ajá, a ver. A ver. Enseña, a ver. Es el mismo que este. Es ese mismo, ese mismo. es el de la dilatación de la... Te voy a bajar puntos. Y se Pero lo ahí voy a me dar a él. preguntó. A él. Ah, ok. Porque es que ya va, porque es que yo quiero para que él vea y se convence que después empiece a pelear conmigo. Yo no estoy de acuerdo con esa nota. ¿Quién dijo? Yo dije que me bajaba. Sí, cómo no. Ah, mi amor, entonces, ¿tú crees que está normal o anormal? Comparamos con esto. ¿Ah? Anormal. Totalmente anormal. Pregunto, ¿se ve todavía tejido renal viable o no? Ahí se murió todo el tejido renal. Profe, yo recuerdo que en patología hablamos una vez que cuando lo más propenso que hay cuando como que un órgano se vuelve hueco o una parte del cuerpo se pone hueco, ¿verdad? Se convierte. O sea, como que predispone a que pueda producir algo, no me acuerdo bien. No, ¿Estás hablando de chistes? algo así. Va. Ajá, mi vida. ¿Cómo crees tú que llegó este riñón que estaba así, llegó aquí? ¿Qué crees tú que pudo haber pasado ahora? ¿Qué se te ocurre? Porque esto no es de la noche a la mañana. Esto es crónico. Ajá. ¿Qué pasó? ¿Algo? Un factor que pudo haber llevado a eso, ¿qué pudo haber sido? Como una obstrucción que hizo que se acumulara la orina. Mi amor, de eso puedes hablar. Una obstrucción. Muy bien. ¿Y cuál sería la... Déjenla hablar. ¿Cuál es la causa más común de esa obstrucción? ¿Por qué? ¿Por qué se produce lo más común? Cálculos. Con cucharito, pero te lo estoy socando. Muy bien. Muy bien. Va, bien. Vamos bien. Cálculo. Cálculo. Una piedra, generalmente en el uréter o en la pelvis, ¿sí o no? Y como dice la amiga, la orina no puede. Entonces se va Se ven dilatando. entonces a medida que se va acumulando el sistema piero-calicial, se va dilatando. O sea, pero eso debe pasar en personas que deben sufrir ya de cálculos ya crónicos, o sea, de que a cada rato le salen, porque que pasa una cosa así. Exactamente, porque usted le da un cólico nefrítico una vez, no le va a dar eso. Son pacientes que tienen crónicamente producción de cálculos. También puede ser un tumor. Puede ser un tumor que comprima la pelvis o comprima el uréter. Y la orina se acumula y está atajada. Ajá, mi preciosura. Esas piedritas, cálculos en el riñón, ¿cómo se llama clínicamente? En el riñón. Se llamará igual que la vesícula litiasis renal. Litiasis renal. Y ese paciente te va a llegar a la emergencia con qué patología. Dolor. Ajá, ¿cómo se Retroperitoneal. Ajá. Ajá.
Dolor peritoneal, ajá, dolor. La espalda. Ajá, pero ¿cómo se llama? ¿Cólico? Cólico renal. Cólico renal. Un cólico renal. Así como lleva un cólico biliar, ¿verdad? Un cólico renal. Señor José, otra vez, con cálculo. O sea, ya uno conoce a los pacientes. O sea, si uno está en un área y que ya tiene un tiempo y el paciente va a ver lo mismo, el mismo paciente llega con el dolor de la vesícula, el mismo paciente llega con el dolor del riñón. Ahora, el del apéndice si lo ves una vez, no lo ves más, porque el apéndice tenés que sacarse. En cambio, los cálculos de la vesícula no se los vas a sacar nunca bien. Y lo vas a aprender igual que el riñón, está claro. Eso todo el tiempo lo vas a estar viendo con la ley del serrucho. Sí. Van y vienen, y vienen, y uno dice, no, pero como que saben que yo estoy bien cuarejo porque siempre me llega a mí. Eso lo expulsan por la orina, ¿no? En forma de arenilla. Empiezan a expulsar, bien. ¿Y si no? Y si no pasa esto puede crear una infección urinaria. Se obstruye, se retiene la orina y empieza a... Y por eso vive con infecciones urinarias y con pielonefritis a repetición. ¿Sí o no? Y profe, y estas mismas personas con cálculos renales vienen con, o sea, han dicho no, que yo estoy orinando con sangre también. ¿Por qué? Porque ese mismo cólico va rompiendo el tejido. ¿El cólico o el cálculo? El cálculo va Cuando va- rompiendo todo el tejido y eso viene Exacto. con El sangre. cálculo va bajando y a medida que va bajando va rompiendo. Sí. Y por eso el paciente tiene orina con sangre, que se llama hematuria. Ajá. Esas piedritas, esos cálculos, No le prometo nada. lo más común es que sean de qué, están compuestos, de qué están compuestos. ¿De qué está compuesto? Esas piedritas, esos cálculos, de qué están compuestos en su mayoría. La mayoría, estoy diciendo la mayoría. La mayoría de calcio. De calcio. La mayoría están compuestos de calcio. ¿De qué más? De ácido úrico. Calladita, pero cuando habla sustancioso de la amiga, no nos vamos a dejar fregar, ¿sí o no? Poco tímida, disculpe si la molesto, pero sabe que mi intención es buena, ¿o no? ¿O mala? Bueno, va bien, miren, son esas personas que son calladitas, pero cuando hablan te dicen las cosas como son sustanciosas. Muy bien. Bien, vamos bien. Bien, amiga, bien. Más o menos, Yo ahí no. va. Yo no. Y después empieza a pelear. Mentira. Bueno, ok. Como digo, la amiga ácido úrico es la segunda. Entonces, esos pacientes con cálculos por calcio, son pacientes que tienen predisposición por la ingesta de leche, derivado de la leche, el queso, o por ácido úrico, por carne roja, por vegetales verdes, como el pimentón, el tomate, etc. Bueno, bien. Entonces, el problema es que el calculito no deja que la orina y esto se va dilatando hasta que llega este estado extremo que se llama el estado extremo. Entonces, el extremo ya. O sea, esto es el extremo, ya. ¿Cómo se llama esto? Hidronefrosis. Hidronefrosis. Esto es una hidronefrosis. Y ¿Y la palabra hidro de qué viene? Exactamente de dónde viene. Líquido acumulado, porque es que el cálculo no deja salir el líquido está acumulado. Hidronefrosis, aumento de tamaño de ese órgano. Y esto, cuando estaba recién sacado, estaba lleno de ¿qué? Cálculo. Y puede estar lleno también de cálculos, puede estar lleno de orina y puede estar lleno de cálculos. Y llega un momento, Pero eso parece como llega un momento, a un ver. mini tumor, ¿no? No. Está hundido. Profe, Debe si consigo otra cosa, ya. Ajá. o sea, el factor es obstrucción. Lo que dijo ella, obstrucción. Ya. No, porque ella fue la que lo dijo.